Y justamente para conocer más de este tema y el funcionamiento de los paraísos fiscales en la línea telefónica de Noticias TVC, y es un gusto saludarlo, analista económico, Eduardo Torreblanca, y además muy buen amigo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Paco, con el gusto de siempre. Gracias a tus órdenes. ¿Qué tal este escándalo? Vamos, hay muchas personalidades presuntamente involucradas. ¿Qué podrá salir? Ya salió lo de la FIFA, salió lo de Wikileaks y ahora Panamá es el nombre que marca este escándalo. Pues mira, habrá que trabajar mucho porque si se trata de 11.5 millones de registros, pues habrá mucho tiempo de que tendremos que estar hablando de este asunto y lo que se va a ir comenzando a conocer a lo largo de los siguientes días, semanas, meses y posiblemente incluso hasta años, ¿no? El asunto no es fácil y finalmente estos paraísos fiscales existen desde hace muchísimos años, desde antes de que tú nacieras, incluso posiblemente desde que yo naciera, ya existían esas plazas que se especializaban precisamente en poder crear condiciones propicias para la multiplicación o la preservación y confidencialidad de recursos bien o mal habidos. O sea, claro, es importante señalar que no es un pecado, no es un delito tener firmas en el extranjero. Lo que representa el delito es no reportar esas cantidades y en todo caso los beneficios que se obtuvieran de esas cantidades al fisco mexicano. Ahí es donde está la ilegalidad, o sea, donde incurren en un delito, el no reportar las operaciones. Tenemos que tener mucho cuidado porque es posible, y lo señala y lo subrayo, posible que varios de los involucrados y muchos más cuyos nombres habremos de conocer poco a poco hayan reportado esos recursos al fisco, hayan pagado los correspondientes impuestos y en ese sentido sus operaciones sean totalmente lícitas. El haberlo hecho con el propósito de evadir o eludir impuestos, esa es otra cosa, y ahí sí estaríamos hablando de fuertes sanciones que en su momento pues habrán de determinar el SAT, pero el asunto de la evasión y elusión fiscal, esto demuestra que no es un asunto privativo de una nacionalidad, sino ahí entran, en ese cajón entran desde presidentes hasta futbolistas connotados, hasta hombres de la farándula, artistas, políticos, por supuesto, y no me extrañaría mucho que también algunos destacados narcotraficantes que también tenían ahí metidos parte de sus recursos, ¿no? Porque lo que se procura hacer con estas compañías es guardar la confidencialidad, evadir impuestos y, por supuesto, lavar recursos. Eso se refiere que obtenidos de algunas áreas económicas, ellos pasen esos recursos a esas empresas donde no pagan los impuestos que debieran pagar en las plazas originales donde se generaron, ¿no? Así es, y justamente por lo que estás mencionando, yo al inicio de este espacio y de esta información específicamente recalqué en varias oportunidades presuntos implicados, porque sí, no hay nada que se pueda confirmar. Para eso estará en este caso la investigación del SAT y ya revelará si hay o no alguna situación de castigo, valga el término. Sí, yo supongo que, bueno, es una simple suposición de que muchos de ellos fueron, de esos personajes mundialmente conocidos, fueron a esas plazas financieras para obtener beneficios fiscales o para encubrir algunas ganancias, incluso pues de algún futbolista juega bien a la pelota, obtiene recursos, no quiere pagar impuestos por ellos y que vean esa alternativa que les permite parte de esos ingresos, pues encubrirlos y por ello no pagar impuestos, ¿no? Ya es conocido incluso las sanciones que se ha obtenido o que al que se hizo acreedor el Club de Fútbol Barcelona por andar haciendo movimientos irregulares en la contratación de uno de los futbolistas líderes en ese magnífico equipo, el mismo Messi y el mismo Neymar exactamente tienen ese problema. Incluso ya le costó la presidencia a algún dirigente de ese partido, pero bueno, ya iremos viendo, ¿no? Pero el asunto sí es un escándalo que demuestra en todo caso, y con eso termino, que demuestra la versatilidad, entre comillas, que tiene la industria financiera, ¿no? Con tal de ganar dinero, pues se saltan a veces algunas vías
convencionales para tratar de multiplicarlo lo más posible, garantizar a sus clientes que no van a pagar los impuestos que deberían de pagar, y en ese sentido la industria financiera también participa de estos ilícitos, de estos y de muchos otros que no conocemos todavía, ¿no? Así es. Y bueno, confirma una vez más la globalización que vivimos en términos, en este caso, de información, globalización periodística, y ahí los resultados. Eduardo, fíjate, perdóname si me permites, fíjate qué triste el hecho de si se llega a reconocer que hay una mala intención de algunos mexicanos, que habría que ver si sucede, qué triste que mientras en este país tenemos el 48% de las escuelas públicas sin drenaje o el 31% sin agua potable, haya mexicanos que procuran con grandes utilidades evadir los impuestos que bien pudieran servir para salvar estas carencias en el país. Así es, sin duda. Eduardo Torreblanca, siempre un gusto platicar contigo y estaremos haciéndolo más seguido. Con muchísimo gusto, Paco. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Eduardo Torreblanca Jax, analista financiero y económico, y este tema fundamental, los documentos de Panamá, el escándalo que hoy giró en todo el mundo. Hacemos un corte, regresamos con más información en Noticias TVC.